Bienvenidos al bosque de Biría, en la provincia de Alta Galilea, el actual Estado de Israel. 2000 hectáreas de coníferas se dan cita en este enclave privilegiado, fresco y verde, que hace las delicias de los turistas israelíes y extranjeros. Casi dan ganas de zambullirse en este océano boscoso y dar gracias a Israel por preservar semejante tesoro en una de las zonas más áridas del mundo. ¿Verdad? Es una suerte que esta maravilla se haya podido mantener intacta a lo largo de los milenios, a salvo de toda la violencia que la región ha vivido en su historia. Excepto que no es así. Este bosque, en realidad, se alza sobre las ruinas de 5 aldeas palestinas destruidas en 1948. La belleza de la naturaleza construida sobre la expulsión y la violencia. En este vídeo analizaremos cómo el Estado de Israel utiliza la propaganda verde para blanquear sus políticas de ocupación y limpieza étnica sobre el pueblo palestino. Una estrategia que lleva utilizando desde su fundación y que ha ido a más a medida que se ha ido intensificando la ocupación de Palestina. Pero antes de entrar en materia, veamos un poco de contexto. El Estado de Israel es el producto de un proyecto político con algo más de un siglo de antigüedad: el sionismo. Este sostenía que todos los judíos del mundo, independientemente de sus diferencias étnicas, lingüísticas y culturales, formaban parte de una misma nación. La moda en Europa por aquella época era que cada pueblo debía tener su propio estado soberano, y los sionistas se sumaron a la ola. Además, el hecho de que los judíos europeos hubieran sido perseguidos durante siglos le daba fuerza a la idea. Separados, iban a ser oprimidos, pero unidos en un mismo territorio podrían defenderse. Así pues, los judíos debían migrar masivamente a un solo lugar para fundar un estado hebreo donde pudieran vivir seguros. El destino geográfico que finalmente se impuso fue la opción con más significado religioso en la conciencia judía: la región histórica de Palestina, donde se encontraban lugares sagrados para el judaísmo, como la ciudad santa de Jerusalén. El lema que acompañó la campaña sionista fue: una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Sobre el papel, todo parecía correcto. Solo había un problema. Palestina no era una tierra sin pueblos. En Palestina había palestinos. La región había dejado de ser mayoritariamente judía hacía muchos siglos, pero nunca había dejado de estar habitada y era poco probable que sus habitantes actuales fueran a consentir sin más la construcción de un estado judío en su tierra. Porque sí, la idea de la mayoría de sionistas era construir un estado judío, en el que este grupo etnorreligioso tuviese preponderancia sobre el resto. Es decir, que aunque los sionistas vendieran el relato de que lo suyo era un movimiento de liberación nacional y de retorno a su tierra ancestral, en el fondo se parecía mucho más al colonialismo de asentamiento europeo que tanto daño había hecho en los últimos siglos. Es más, los argumentos que usaban para justificar el sionismo eran sospechosamente similares a los del colonialismo británico, español o francés. La mayoría de los sionistas compartían la creencia de que los palestinos eran un pueblo atrasado, que no había sabido ganarse la tierra en la que vivían. Por eso los judíos europeos, que habían abandonado la región hacía milenios, tenían derecho a volver y apropiarse de ella para sacarle provecho por medio de la ciencia occidental. Este discurso era un calco de la carga del hombre blanco, es decir, la idea de que los blancos y occidentales tenían la misión de llevar el progreso hacia las zonas atrasadas que colonizaban. Cuando empezaron a llegar más y más judíos a Palestina, y sobre todo cuando la población palestina se dio cuenta de que no venían en plan amistoso, sino a controlar el territorio, empezaron las tensiones, que no han parado hasta el día de hoy. Como no queremos hacer un vídeo que dure 1 hora, no vamos a hacer un resumen detallado de cómo el conflicto árabe-israelí fue escalando a medida que los sionistas se intentaban hacer con el territorio y ganaban influencia en la región. Tampoco vamos a detenernos en el episodio de la Nakba, la limpieza étnica planificada que el recién creado Estado de Israel cometió contra el pueblo palestino en 1948, ni en todos los detalles históricos posteriores a esta fecha, de los cuales el ataque de Hamás del 7 de octubre y el recrudecimiento del genocidio contra la población de Gaza son los más recientes. Hay vídeos y ensayos magníficos que han tratado esta cuestión, así que si os interesan los dejamos enlazados en la descripción. Lo relevante para este vídeo es que nos quedemos con que Israel, desde su inicio, es un proyecto colonial que para asentarse necesita desplazar a la población local. Para ello, ha usado las armas, claro,
pero también otros instrumentos. Por ejemplo, hace un año el historiador Puto Mikel sacó un vídeo hablando sobre cómo la arqueología se utiliza para justificar el colonialismo israelí y borrar la historia palestina. Pero, además de la arqueología, la buena gestión del territorio ha sido, desde el comienzo del sionismo, otra de sus armas de propaganda, mostrando a los palestinos como un pueblo atrasado y destructor de la naturaleza, y a los israelíes como modernos ecologistas. Después de la Nakba, y con el Estado de Israel bien asentado, las fuerzas sionistas se hicieron cargo, o mejor dicho, expropiaron, la mayoría de las tierras que los palestinos habían tenido que dejar atrás. Su principal tarea sería hacer florecer el páramo. Por supuesto, Palestina no era un páramo, y sus habitantes nativos habían sabido sacar bastante partido a una árida región natal. Pero poco le importaba eso al sionismo, que en los años 50 implementó dos grandes políticas en los territorios colonizados: la fundación de moshavim, o poblados agrarios, y la creación de bosques. En total, se plantaron más de 8 millones de árboles en zonas como el ya mencionado bosque de Birilla o el Parque Nacional del Monte Carmelo. Irónicamente, muchos de los árboles plantados eran pinos, una especie más propia de Europa y mal adaptada a las condiciones ecológicas de la región. Pero el valor ecológico real de estos proyectos era lo de menos. El objetivo era, por un lado, conseguir ocultar bajo los bosques las aldeas palestinas vaciadas a la fuerza y, por otro, vender la imagen de un país próspero y preocupado por el medio ambiente. Esta estrategia tampoco era novedosa. Casi un siglo antes ya la había utilizado el mayor proyecto de colonialismo de asentamiento de la historia, los Estados Unidos de América. De hecho, el área que hoy se corresponde con el Parque Nacional de Yosemite, una de las joyas verdes del país, había estado habitada por los awanis hasta que en 1850 los colonos californianos cometieron un genocidio contra la población nativa. El valle de Yosemite solo pudo ser considerado una zona natural, salvaje, virgen y por lo tanto digna de protección décadas después de que se hubiese expulsado a los humanos que habían vivido allí durante siglos. Continentes y épocas distintas, pero resultados similares. Y lo peor es que en el caso de Israel esta propaganda verde no ha hecho más que aumentar con el paso de los años. En la actualidad, Israel se esfuerza mucho por dar una imagen de país abierto y democrático, donde se respetan los derechos de las mujeres y las personas LGTBIQ+, y donde el ecologismo es una prioridad. Así pretende distanciarse de sus vecinos árabes y en especial de Palestina, que, según este relato, representarían los valores opuestos al presunto oasis político israelí. El apartado de derechos y libertades civiles y todo lo que tiene de pinkwashing ya se ha analizado en detalle en muchos sitios. Pero, ¿qué hay de cierto en la retórica ecologista de Israel? ¿Realmente se esfuerza por cuidar el medio ambiente? ¿O es solo otra jugada más para maquillar la ocupación de Palestina? En primer lugar, toca hacer un inciso. Según la historia que hemos narrado al principio, todo el Estado de Israel se podría considerar una ocupación de territorio palestino. Sin embargo, no podemos negar que Israel es un Estado miembro de las Naciones Unidas y las tierras que quedaron bajo su control tras la Guerra Árabe-Israelí de 1948 hoy son reconocidas por gran parte de la comunidad internacional como su territorio, sin que Palestina pueda reclamarlas bajo ningún concepto. No es una situación justa ni ideal, pero jurídicamente es difícil de rebatir. Por ello, cuando hablemos de los territorios ocupados por Israel, no haremos referencia al conjunto del Estado, sino solo a aquellas áreas que Israel ha ido capturando a partir de 1967 en Cisjordania y la Franja de Gaza, las dos regiones de la Palestina histórica que el sionismo no conquistó en 1948. Ahora sí, veamos cuánto hay de greenwashing en la agenda verde israelí. Israel alardea de ser uno de los países más eficientes en el tratamiento de desechos. La plataforma Green Israel señalaba en 2018 que el 85% de los residuos sólidos israelíes se gestionaban de una manera medioambientalmente responsable. Dicho así, el dato es contundente y muy positivo, pero oculta que, aunque gestionar los residuos es mejor que dejarlos sin más en un vertedero, sigue siendo un proceso costoso y a veces muy contaminante. En general, las zonas aledañas a fábricas de gestión de residuos suelen tener peor calidad del aire y peores condiciones de salubridad. Además, hay residuos como las baterías, el material sanitario o los aceites industriales que, por su propia composición química, pueden ser altamente dañinos aunque se traten. Y aquí es donde el dato de Green Israel vuelve a ocultar la verdad.
Ese porcentaje del 85% es cierto para los residuos tratados dentro de las fronteras oficialmente reconocidas de Israel. Pero el gobierno israelí está incentivando la instalación de centrales de tratamiento de residuos fuera de sus fronteras. ¿Adivináis dónde? En Cisjordania. Y lo más grave es que el Estado sionista se aprovecha del limbo jurídico de esta región para aplicar una legislación ambiental mucho más laxa, que permite todo tipo de chapuzas ecológicas y sanitarias, según informa B'Tselem, la organización de derechos humanos israelí para los territorios ocupados. Es así como se han llegado a construir hasta 15 plantas de residuos en Cisjordania. Al menos 6 de esas plantas trabajan con residuos peligrosos altamente tóxicos, cancerígenos, infecciosos o inflamables. El resultado es una mayor contaminación del suelo, el agua y el aire, que además dificulta a las autoridades palestinas una correcta gestión de sus propios recursos y provoca un alto impacto para las personas que viven en zonas próximas. Otro de los orgullos nacionales israelíes en materia de políticas verdes es su fuerte apuesta por las renovables, especialmente por la energía solar. El embajador israelí en la ONU ha llegado a afirmar que su país es un pionero en la energía sostenible y que gracias a ella están contribuyendo a la paz en la región, pues su idea es garantizar un acceso energético igualitario para Israel y Palestina. De entrada, hay que decir que Israel no tiene demasiada energía renovable. Apenas supera el 10% de su electricidad y la media mundial está en el 32%. Al mismo tiempo, más allá de las buenas palabras, lo cierto es que el ejército israelí se esfuerza mucho por evitar cualquier desarrollo de renovables liderado por los propios palestinos. Si una comunidad palestina decide instalar paneles solares sin el permiso de las autoridades israelíes, corre el riesgo de que las fuerzas armadas confisquen la tierra o demuelan la instalación. Y las autoridades israelíes solo conceden el permiso al 2% de los proyectos de energía solar solicitados por comunidades palestinas. Así que el mensaje es claro. Los palestinos no deben generar su propia energía. Asimismo, uno de los pilares de la progresiva colonización de tierras en Cisjordania es la construcción de parques solares controlados por empresas israelíes. De esta manera, consiguen aumentar la capacidad de producir su propia energía renovable, al mismo tiempo que impiden la creación de un sistema energético autónomo gestionado por y para los palestinos. El resultado ha sido que Israel ha secuestrado el suministro energético de Gaza y Cisjordania, y los palestinos dependen de la energía israelí para todo. Irónicamente, muchas veces ha sido producida en territorio palestino ocupado. La guinda del pastel es que, debido a este férreo control, Israel puede imponer la oferta y los precios que quiera. Por eso Palestina es el territorio de la región donde el consumo energético es menor y, sin embargo, los precios son más altos. El último punto que discutiremos tiene que ver con la gestión del agua. En una región árida y desértica como el Levante, donde las precipitaciones se han reducido a la mitad a causa del cambio climático, hacer un uso correcto del agua es una cuestión fundamental. Israel, una vez más, afirma ser el alumno más listo de la clase. ¿En qué se basan? Principalmente en su avanzada tecnología de riego por goteo, que ha permitido disminuir notablemente su consumo de agua en la agricultura. Sin embargo, ya lo habréis adivinado, también aquí hay truco. En primer lugar, una gran parte de estos desarrollos agrícolas se está produciendo en la Cisjordania ocupada. De nuevo, una tecnología eco-friendly es usada para seguir arrebatando tierras a los palestinos. Y en este caso el terreno ocupado por campos de cultivo es más amplio, por encima de las granjas eólicas o incluso que los asentamientos humanos. Pero el problema crece por otro motivo. Esta agricultura por goteo gasta poca agua, pero necesita grandes cantidades de pesticidas, que además de contaminar el suelo y amenazar la biodiversidad, resultan altamente tóxicos si no se usan adecuadamente. Y al igual que sucede con la energía solar, Israel ha secuestrado este mercado y a los agricultores palestinos no les queda otra opción que comprarle pesticidas a la potencia ocupante. Ahora bien, las instrucciones de estos pesticidas se rotulan solo en hebreo o en inglés, nunca en árabe, por lo que los agricultores palestinos en su mayoría no las entienden y tampoco han recibido formación sobre cómo usarlos. El resultado ha sido un aumento de casos de cáncer como consecuencia de un uso mal informado de estas sustancias tóxicas. Como vemos, detrás de cada una de estas medidas supuestamente ecologistas hay una violación de los derechos humanos. Por ello, siempre que alguien alardee de sus logros en desarrollo sostenible, deberíamos preguntarnos: ¿sostenible? ¿Para quién? En el caso israelí, puede que las políticas que acabamos de mencionar beneficien a su economía y a su población, pero claramente son perjudiciales para los palestinos y sus medios de vida. Teniendo esto en cuenta, ¿realmente podemos hablar de sostenibilidad?
Pero no es solo que las políticas ecológicas del Estado de Israel sean hipócritas e ineficientes, puro greenwashing, sino que además han desarrollado toda una serie de estrategias para destruir los ecosistemas tradicionales en los que se sustentaba la economía palestina. Y en esto sí que son absolutamente eficaces. En palabras del analista Adrián Rama, otro método popular entre las autoridades israelíes es la depredación de la fauna y la vegetación local. Desde la fundación del Estado israelí en 1948, se inició un proceso que ha sufrido recesos y aceleraciones para arrasar las comunidades biológicas de la región. Los árboles nativos, robles, olivos o algarrobos, los cultivos de subsistencia, higos o almendros, y los animales domesticados, como cabras, ovejas o caballos. También hay que sumar el envenenamiento de pozos y acuíferos y la construcción de carreteras que fragmentan el territorio. Y, puestos a señalar crímenes, el bombardeo indiscriminado de la Franja de Gaza durante meses no ha sido solo una catástrofe humanitaria sin precedentes, sino que también ha supuesto la destrucción íntegra del medio ambiente local. En definitiva, uno de los medios más importantes en el genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino es el ecocidio, término del que ya hemos hablado en este otro vídeo. Y es que la destrucción de sus territorios y sus ecosistemas hace todavía más difíciles las condiciones de vida para la población nativa. En un vídeo anterior sobre la colonización de Marte y sus implicaciones políticas, comentábamos que las soluciones tecnológicas no eran suficientes para paliar la crisis climática si no iban acompañadas de cambios sociales ambiciosos. E Israel lleva esto hasta el extremo. Si os fijáis, salvo la plantación de árboles, que tampoco es una medida revolucionaria, todos los ejemplos de supuestas políticas verdes israelíes se corresponden con medidas técnicas. Paneles solares, plantas de tratamiento de residuos, sistemas de riego por goteo. No es que esto esté mal, pero si no hacemos nada por reducir la tendencia hiperproductivista e hiperconsumista de nuestras sociedades, nos quedamos demasiado cortos. Además, Israel no es una sociedad productivista y consumista como otra cualquiera, se trata de un régimen colonial que en los últimos años ha intensificado el genocidio contra la población nativa y el ecocidio de sus territorios ancestrales. La insostenibilidad, en este caso, es absoluta. No puede haber transición ecológica sin transición social. Y no puede haber ecologismo sin derechos humanos. Por más que Israel siembre pinos sobre aldeas palestinas y ponga paneles solares en territorio ocupado, esa fachada ecológica se desmoronará mientras siga frustrando la libertad del pueblo palestino y sus posibilidades de vida buena en el presente y en el futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora, turno para vosotros. ¿Habíais oído hablar alguna vez de la propaganda verde israelí? ¿Creéis que es efectiva? ¿Y qué será de Palestina e Israel en el futuro próximo? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios y suscribíos para más vídeos. Nos vemos pronto.